Señoras y señores, buenas tardes. Esta es la charla ya número 66 de los Hechos de los Apóstoles y corresponde, como siempre les digo, al capítulo 13, esta vez del versículo 16 al 52, y trata de la predicación de Pablo ante los judíos. ¿Recuerdan ustedes la charla anterior en la cual yo les explicaba que Pablo y Bernabé habían llegado a Antioquía de Pisidia? Que bueno, llegan, no saben nada sobre Antioquía, eh, llegan probablemente al barrio judío, allí se quedan y el sábado siguiente ya entran en la sinagoga para hablar. Como Pablo era doctor de la ley, seguramente lo dijo, y entonces se le dio un lugar preferente y empezó, entonces, como ya sabemos que en la sinagoga se recitaba el Shema, que es Escucha Israel, que ya les hablé el otro día, está en el Deuteronomio. Luego se recitaba un poco, pues se hablaba, se leía en un pasaje de la ley de Moisés y de los profetas, y luego alguien pues se dedicaba a glosar pues lo que se había leído, ¿no? Entonces, dice el texto que le invitaron a leer, y dije, Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo, y ahora empieza todo lo que le dijo a los judíos. Bueno, entonces nosotros, ya les digo, no voy a leer el texto porque es muy largo y creo que es mejor resumirlo. Les voy a dar las ideas básicas de todo lo que dijo. Pero antes recuerden ustedes que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que lo pueden oír por vídeos o lo pueden oír a través de los audios, y que, bueno, yo siempre les animo a lo mismo, que es que no se limiten, ahora estamos con los viajes de Pablo, pero que no se limiten, que han pasado 13 capítulos y pronto la semana que viene empezamos el 14. Por lo tanto, que no se limiten a solamente oírme esta vez, que vayan para atrás, que solamente tienen que pinchar en vídeos, poner la Sagrada Escritura en profundidad, pinchar vídeos y ir para atrás. Porque, bueno, a ver cómo fue la conversión de Pablo y cómo se eligió al nuevo, cómo fue la ascensión, cómo se eligió al 12º apóstol, puesto que Judas ya se había suicidado, etcétera. En fin, hay millones y millones de aventuras que pasaron antes de lo que estamos ahora. Pero ustedes mismos, ustedes eligen. Bueno, pues vamos a ver. Como Pablo en este momento está ante una asamblea de judíos, son judíos de raza, pero también eran judíos prosélitos. Prosélitos, llamo prosélitos a personas que ya se habían circuncidado, o sea que les había llamado que no eran judíos, que les había llamado mucho la atención la creencia en el único Dios y que se habían hecho judíos, o sea que se habían, ya digo, circuncidado. Y también había muchos simpatizantes, es decir, gente que estaba ya en camino de convertirse en judío, pero que todavía no lo había decidido. Bueno, la asamblea era toda, pues, judía, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace Pablo? Lo primero que hace es, digamos, empieza a recorrer la historia del pueblo de Israel, aunque sea brevemente, ¿no? Eh, Luego hablará de Jesucristo, que es descendiente de David. Pero primeramente, él se dedicará primeramente a hablar, pues habla de Abraham, Antiguo Testamento, lo que decimos, habla de Abraham, habla de que el pueblo judío estuvo mucho tiempo en Egipto y se multiplicó, habla de que luego se fueron, Dios los llevó al desierto hacia la tierra prometida, y que en la tierra prometida, una vez llegan a la tierra prometida, son entran gracias a Josué porque Moisés había muerto, ¿no? O sea, les da en herencia la tierra prometida. Esto es lo que le va explicando. O sea, de esta primera parte, la exhortación fundamental es que, digamos, lo que subraya es la ternura, ¿no? Y la fidelidad de Dios para con su propio pueblo, ¿no? Entonces luego continúa más adelante y dice, bueno, una vez han llegado a la tierra prometida, ¿qué ocurre? Bueno, pues Dios les da jueces, pasa un tiempo largo con jueces y luego ya viene el profeta Samuel. Y el profeta Samuel va a nombrar a otro profeta cuando, que de hecho eran sus hijos, cuando el pueblo se rebela, o sea, el pueblo dice que ya no quiere más profetas, que ahora quiere un rey, porque todos los pueblos de alrededor tenían reyes.
Entonces ellos dicen, pues nosotros queremos ser como los demás, queremos tener un rey. Y Dios se lo concede. Entonces es elegido el rey Saúl, pero luego el Señor lo desposeerá al rey Saúl y sentará a David en el trono. Ahora David era lo que siempre les digo, un hombre según el corazón de Dios. Era un hombre muy, muy pecador, incluso mató. ¿eh? Pero lo que ocurría con David es que era, digamos, era muy humilde, era muy recto de corazón, o sea, amaba mucho a Dios, reconocía que había hecho mal, aceptaba las consecuencias, no se amargaba porque pensaba que era amado y perdonado por Dios. O sea, era así David. Entonces, aprovechando que está hablando de David, lo que hace Pablo es hacer el nexo de unión entre David y Jesucristo. Y entonces en el versículo 23 dice lo siguiente, ya porque ya va haciendo entrar a Jesucristo en toda la charla que le está dando. Dice, versículo 23 del capítulo 13, dice, de su descendencia, de la descendencia de David, ¿no? De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Les mete esto, les dice, de su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Bueno, entonces, luego habla de Juan Bautista, hace un breve resumen de la vida de Jesús y eh, este resumen va precedido de la predicación de Juan Bautista. Bueno, entonces, claro, con esto ya dispone, digamos, el ánimo de los oyentes, que no habían oído hablar, muchos no debían haber oído hablar de Jesús, ¿no? Y está empezando a preparar a la gente para ver qué tipo de persona es Jesús, qué personaje es Jesús. Entonces nos vamos al versículo 26, que dice, del capítulo 13, dice, hermanos, hijos de la raza de Abraham, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. A ver, cuando dice hermanos, claro, como los llama hermanos, ¿no? Lo que hace Pablo es acentuar, puesto que él es el orador, que está hablando frente a esta asamblea, acentuar la afinidad de pensamiento que hay entre ellos dos, entre la asamblea y él, ¿no? Entre los judíos que le escuchan en la sinagoga, ¿no? Entonces, claro, luego dice, a ver, los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús. A ver, con esto les está diciendo que la gente que vivía en Antioquía de Pisidia, los judíos que vivían allí, no eran culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es que o no habían oído hablar de él o no tenían voz ni voto. Fueron los de Jerusalén los que decidieron la muerte del Señor. O sea que él les quita culpa a los judíos. Pero luego les dice, además, les dice, entresaca, además, con respecto a los judíos de Jerusalén, entresaca la parte positiva de la mala conducta de los que condenaron a Jesús. Y dice, claro, en realidad es que lo que pasó es que no se dieron cuenta. O sea, pero lo que estaban haciendo era cumplir las profecías que habían sido dichas tiempo antes. ¿Se entiende esto? O sea, por un lado, exonera, libera de culpa de la muerte de Jesús a todos los que vivían en Antioquía de Pisidia, por ejemplo, y por otro lado les dice, bueno, a los judíos que estaban también en Jerusalén, dice, bueno, es que de alguna manera hicieron muy mal matando al Señor, pero es que haciéndolo se cumplían las profecías de todos los profetas que ya habían profetizado que esto tendría lugar. Les quiero leer, para esto, para que vean, para probarles esto, les quiero leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 31. Miren lo que dice Jesús. Está Jesús con los 12 apóstoles. Y dice, 18:31 del Evangelio de Lucas. Dice, tomando consigo a los 12 les dijo, mirad, que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Le entregarán a los gentiles y será objeto de burlas,
insultado y escupido. Y después de azotarle, le matarán. Pero al tercer día resucitará. O sea, esto es lo que lo dijo Jesús. Por eso se estaban cumpliendo. Claro, él decía, dice, se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre, sobre él. Se va a cumplir todo cuando yo suba a Jerusalén. Bueno, entonces habla de la pasión, un poco más, ¿no? Y luego habla ya de la resurrección. A ver, la resurrección es el núcleo. O sea, la resurrección es el anuncio que todo cristiano tiene que hacer. Que es confesar, entendiendo por confesar, manifestar, manifestar algo o dar fe de algo. O sea, confesar que Cristo murió por nosotros, que está resucitado, que está vivo y que es nuestro Salvador, que al morir y resucitar nos salva de la muerte, entendiendo por muerte la segunda muerte, que nos regala la vida eterna y que nos libra del poder del pecado, porque nos da su gracia, nos da su fuerza. O sea, es gracias a la fuerza que Dios nos da que conseguimos vencer la tentación. Entonces, claro, si Jesús resucitado es el Hijo de Dios y es el Mesías del cual hablan todos los profetas, lo normal es que los judíos crean en él pues con fe plena. O sea, el pueblo judío no puede rechazar a Jesús. A ver, aquí hay que entender una cosa también, y es que para nosotros también, que es Jesucristo, solamente en Jesucristo se obtiene el perdón de los pecados. Solamente en Jesucristo se obtiene el perdón de los pecados y también el perdón de todo cuanto en la ley de Moisés no consigue el perdón. Solo la fe en Jesús nos salva. Esto es importantísimo que lo entendamos. Solo la fe en Jesucristo nos salva. Solamente en Jesucristo se obtiene el perdón de los pecados. Solamente en Él. Bien, entonces para acabar, recuerden que al final, en el versículo 42 del capítulo 13 dice, al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas. El siguiente sábado, disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. O sea que cuando acaba la explicación de Pablo en la sinagoga, hay la persona que está encargada de la sinagoga le exhorta a que vuelva otra vez el sábado siguiente. Seguramente también para tener tiempo para refutar el planteamiento que acabo de decir, lo que acabo de decir, que solamente la fe en Jesús salva, que solamente en Jesucristo se obtiene el perdón de los pecados. Claro, necesitaban tiempo para refutar todo lo que Pablo acababa de decir. De todas maneras, hubo muchísima gente que se convirtió. Ya lo dice aquí. O sea, dice, y les persuadían, dice, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, mucha gente siguió a Pablo y a Bernabé después de toda la explicación que él había tenido. Bueno, pues el próximo día hablaré de esto y les hablaré también de qué explicó Pablo a los paganos, porque era otro enfoque. Habló a los judíos y luego habló a los paganos. Se lo explicaré el próximo día, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo, San Bernabé, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.